habíamos quedado en el enunciado del teorema de la función implícita, ¿no? Y yo te dije, oye, ¿sabes qué? Este ejercicio, el que viene acá, nos va a servir para ejercitar el teorema de la función implícita. Y yo quise evitar que nos alargáramos y dije, ya, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, el ejercicio era este, ¿no? Era este, pero antes de entrar a trabajar en el problema, ¿ya? Voy a hacer un pequeño repaso bien rápido, bien por encimita del teorema, ¿ya? Entonces, el teorema de la función implícita, acá no sé por qué se copió esta imagen, no debería haberse copiado, ahí sí, ¿ya? Este era el teorema, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Imaginemos que yo tengo un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Más de una ecuación. ¿Y cuántas ecuaciones voy a tener? Voy a tener m ecuaciones, ¿ya? M ecuaciones. Todas esas igualadas a cero, ¿ya? Entonces, fíjate acá que acá aparece un Rm, ¿ya? Un conjunto abierto. Entonces, si yo tengo una superficie dada por f de x, y igual a cero, entonces fíjate que esta f es una función que cae a Rm. Entonces, cada una de sus componentes, ya, cada de una de sus componentes va a ser una ecuación. Yo tenía que chequear tres hipótesis. La primera, que la función fuese de clase C1. La segunda, que el punto en el cual yo voy a tratar de hacer ese despeje, ya, pertenece a la superficie y que además el determinante de la derivada de la función con respecto a la variable que yo vaya a despejar sea distinto de cero, entonces yo puedo asegurar, ¿no es cierto?, que va a existir una función implícita en un cierto dominio, ¿no? En un cierto dominio que satisface muy buenas propiedades, ¿no es cierto? Que satisface muy buenas propiedades. Entonces, vamos a ponerlo en la práctica, ¿no es cierto? Sin tanta teoría, pero recordando que estas eran las tres hipótesis, ¿no? Las tres hipótesis que yo tengo que chequear y estas van a ser los cuatro resultados que yo voy a obtener. Entonces, el ejemplo que yo tengo acá es el que habíamos escrito la semana pasada, ¿no? Y vamos a tratar de aterrizar. Entonces, fíjate. ¿Qué es lo que te están pidiendo? ¿Ya? Acá, este es un sistema de ecuaciones donde aparece la variable x, la y, la u, la b, la z, ¿no es cierto? X, y, v, z, x, y, v y z, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Demostrar que el sistema define a z como una función implícita de las variables u y v en una vecindad, ¿no es cierto? En una vecindad de este punto. Entonces, yo quiero probar, ¿no es cierto? Queremos probar, queremos probar que ese sistema, que es el sistema llamado sigma, que el sistema sigma define de manera implícita, z en función de u y v, ¿no es cierto? Ya. Entonces, quiero que recordemos alguna cosita del teorema y lo mencionamos en la clase pasada, ¿ya? Yo te había dicho que si yo tenía, ¿no es cierto? Acá un M, ¿ya? Acá un M, yo voy a poder despejar M variables, ¿ya? M variables. Y si yo tenía M ecuaciones, también iba a despejar M variables, ¿ya? M variables. Entonces, miro acá. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo tres ecuaciones, lo que me va a permitir tratar de despejar
tres variables, ¿ya? Vamos a escribirlo. Al tener tres ecuaciones, vamos a poder despejar tres variables, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, yo podría despejar, por ejemplo, yo podría despejar x en función de u y v, la y en función de u y v y la z en función de u y v. ¿Y por qué podría hacer esto? Porque fíjate que el objetivo de este problema es obtener a z como función de u y v. Si yo hago este despeje gratis, ¿no es cierto? De manera gratuita, obtengo que la z es una función que depende de la u y v. Fíjate que además también voy a tener como resultado que la x y la y van a depender de u y v, pero, pero lo que me va a importar, al menos para este problema, es que como uno de sus resultados vaya a ser que la z la voy a encontrar como función de u y v, ¿ya? Entonces, para lograr hacer esto, hay que definir algunas cositas, ¿ya? Primero, definamos, definamos la función f, ¿ya? La función f que vaya desde, y fíjate bien lo que voy a hacer, ¿ya? Que vaya desde R2 cruz R3 a R3. ¿Por qué estoy haciendo esto? Fíjate bien. Mira, voy a estar comparando cada rato con el teorema. Acá aparecía, ¿no es cierto? Una función, ¿no es cierto? Que tenía como dominio Rn cruz Rm y llegaba a Rm, ¿ya? Fíjate las letras, Nm y llega a M. En este caso, mi N es el 2, el M es el 3, ¿ya? ¿Y quién va a ser esta función? Va a ser la función que toma U, B, X, Y y Z y los lleva a las funciones que aparecen por acá. ¿Cuáles? X cuadrado menos y coseno de V más Z cuadrado, coma, X cuadrado más Y cuadrado menos seno de V más 2Z cuadrado menos 2. De aquí te voy a explicar de manera inmediata por qué acá este 2 lo pasé a la izquierda. Dame un segundo para explicártelo. Coma, xy menos seno de u por coseno de b más z. Fíjate, ¿por qué pasé ese 2 a la derecha? Hacia la izquierda, perdón. ¿Ya? Porque voy mirando el teorema, porque yo necesito una superficie S que sea f de x, y igual a 0, ¿no es cierto? En nuestro caso, la superficie S es la solución de este sistema de ecuaciones, ¿ya? Es la solución de ese sistema de ecuaciones. Entonces, y S viene dado por f de, escribámoslo bien, v x, y, z igual a 0, ¿ya? Entonces, entonces, ¿cuándo yo voy a poder despejar la x, la y y la z en función de u, b, ¿no es cierto? Cerca de este punto,
cerca de este punto? Bueno, cuando se satisfacen estas tres hipótesis, la uno, la 2 y la 3. Veamos si es que se satisface. ¿Ya? Número uno. Entonces, notamos que, escribámoslo por acá, número uno, la función f que acabo de definir es de clase C1 o no? ¿Sí o no? Esta función que aparece acá es de clase C1 o no? Claro, ¿Y por qué razón? por álgebra. Perfecto. Por álgebra de funciones diferenciables. Además, ¿Mm? no se podría hacer si no fuera también. Ya, bueno, pero no una justificación. F es de clase C1 por álgebra de funciones diferenciales. ¿Ya? Número 2. ¿Cuál era la hipótesis número 2? Que el punto, ¿no es cierto? Que el punto que en el cual yo quiero hacer ese despeje, ¿no es cierto? Pertenece efectivamente a la superficie. Entonces, pregunta, ese punto hace que la función sea igual a cero? Y cuidado con el orden, cuidado con el orden. El punto, fíjate que yo definí la función u, b, x, y, z. Entonces el punto para mí va a ser pi medios, cero, 1, 1, 0. ¿Hace que esta función sea igual a cero? Pregunta. Sí. A ver, veámoslo. La compañía dice que sí. Yo también creo que sí. A ver, veamos. ¿Cuánto te da f de pi medios, cero, 1, 1, 0? A ver, hay que evaluarlo. Entonces, en la primera componente hay que evaluar lo que dice acá. Fíjate que em, cuando tú pones, bueno, todo lo que hay que poner, a ver, veamos qué es lo que queda. Te quedaría uno menos uno y acá adentro te queda coseno de cuánto, de cero, que eso es 1, más cero, ¿no es cierto? Que efectivamente esa primera componente te da cero. Vamos con la segunda. Vamos con eso. Te quedaría uno más uno. Aquí si evaluamos seno de cero, eso es cero, ¿no es cierto? Más cero menos 2. ¿Y cuánto da esta segunda componente? Efectivamente da cero. Y por último, si yo evalúo en ese punto, ¿cuánto te queda? Te queda uno, ¿no es cierto? Menos, ¿cuánto te da seno de u y coseno de b en este punto? Te queda uno más cero. Y uno menos uno más cero, eso también es cero. Entonces, efectivamente, ese punto pertenece a la superficie. Dime. Disculpe por interrumpirlo. ¿Por qué tomó los puntos en ese orden? ¿Por convención? ¿Porque le convenía o por qué? Porque estoy tratando de ir comparando a cada rato con el teorema, ¿ya? Como que Ujú. el teorema, fíjate, dice, hay un orden específico, ¿ya? Este es como el X y este es como el Y, ¿ya? Que aparecen acá. Y yo lo que hago es despejar esta segunda coordenada con respecto a estas otras, ¿ya? Ya, entonces sí o sí, el vectorcito, el primero, tendría que ser el u, b. ¿Por eso lo hice así? Exacto, porque yo acá quiero despejar estas en función de estas, Ya, perfecto, muchas gracias. ¿ya? Perfecto.
Profe, disculpe si lo dijo antes, pero justo se me fue el internet. El R, entonces, el N sería siempre M menos 1. No, 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 no. ¿Podría explicar eso, por favor? Depende de la cantidad de ecuaciones que tú tengas. El M, este M, este M que aparezca acá, ese, el M, es la cantidad de ecuaciones que tú tienes. Sí. Sí, eso lo logré escuchar. Era el ¿Ya? tema del N. Entonces tú acá tienes tres ecuaciones, tú vas a poder despejar, acá está escrito, ¿no es cierto? Al tener tres ecuaciones vamos a poder despejar tres variables. Tres variables en función del resto. Ya. ¿Ya? Entonces, el 2 sería como el U y el V. Que son Exacto, como la... Ya, exacto. perfecto. Ahí sí. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, está en ese orden. R2, que serían esas dos primeras, cruz R3, que serían esas tres segundas. ¿Ya? ¿Sí? Todo claro. Muchas gracias. Vamos. Primera condición, check. Segunda condición, check. Vamos con la tercera. ¿Cuál es la tercera condición? Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá. ¿Cuál es la tercera condición? Que el determinante de la derivada con respecto a las variables que yo quiero despejar, evaluada en dicho punto de interés, es distinto de cero. Es distinto de cero. En este caso, fíjate que la derivada con respecto a las variables que yo estoy interesado en despejar, en nuestro caso, ¿cómo te quedaría? En X, este caso, Z. exactamente, exactamente. Entonces yo tengo que chequear que, vamos a escribir acá, condición número 3. Vamos a escribirlo acá, que el determinante de la derivada con respecto a las variables que yo quiero despejar, que en este caso serían x, y y z, de la función f que definimos, ¿no es cierto? Esto evaluado en el punto pi medios, coma 0, coma 1, coma 1, coma 0, este determinante sea distinto de 0. A ver, veamos. Calculemos ese determinante. A ver, sería el determinante de quién. Dime Geraldine. Profe, me entró una duda. En el teorema decía ya que la derivada de a, b, pero tenía entendido que el a era como el u, b y el b era como el x y z. Entonces, ¿por qué el u, b no se considera aquí? ¿Cómo? Perdón. ¿Podría poner el teorema, por favor? ¿Ya? Ya, ahí nos sale que la derivada sería de a, b y yo tenía entendido que el a era el u, b, pero ¿Sí? parece que no. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ya, Ujú. entonces, ¿por qué cuando vas a sacar el determinante no lo pone así como en ninguna parte? Porque ¿Cómo yo, así? yo estoy interesado. A ver, ¿por qué no agrego la derivada acá? Sí. Porque no es de interés como requisito, no es de interés como requisito para asegurar la existencia de la función implícita. Cuidado, chequear que este determinante sea distinto de Ah, cero, profe, ya entendí. es un requisito, punto, ¿ya? Pero fíjate que este requisito tiene como relación con respecto a esto, porque si este determinante es distinto de cero, ¿ya? Ese, esta matriz es invertible y se puede obtener esta ecuación. Y acá aparecen las derivadas que tú me estás hablando, que Sí, sería profe, como el, ¿ya? había confundido la coma b con el x, y, pero ahora ya me quedó todo súper claro. ¿Sí? ¿Segura? Sí, porque la coma b es el punto que estamos evaluando y el x, y es el de las funciones. Exacto. Sí, Ya, sí. perfecto. Sí. Dime, ¿alguien más había dicho algo? Ese punto pi medio 0, 1, 1, 0 no tiene que ver con el punto que nos dan, el 1, 1, 0, pi medio 0. Es ese mismo punto, pero acá,
como que me lo están entregando en el Ah, orden. ya, sí, sí. No, no había cachado. Te lo están entregando en ese orden. Yo lo reordené para tratar de trabajarlo con respecto a lo que yo he aprendido. ¿Ya? Ya. Vamos, calculemos esa derivada. Y después la tenemos que evaluar en dicho punto y calcular ese determinante. Vamos. Entonces, la primera función, la primera componente era esta, ¿no es cierto? Vamos, ¿cómo te queda la derivada de esta componente con respecto a x? ¿Te queda cuánto? 2x. 12x. Después derivo esa misma componente con respecto a y. -1. No. Menos No, menos coseno de Seno de u y coseno de v. Después derivo esa misma componente con respecto a z. 2z. 2z. Vamos, seguimos trabajando. Ahora esta componente, ¿no es cierto?, es la que yo voy a derivar. Sería 12x, ¿no es cierto? Después vendría 2y y por último 4z. Y finalmente sería y, x y 1. Y esta derivada, ¿no es cierto? Y esta derivada no la quiero en cualquier punto. La quiero chequear en el punto pi medios 0, 1, 1, 0. Y a esa matriz les voy a calcular el determinante y ver si es que efectivamente es distinto de 0. Entonces veamos. ¿Cuánto te queda esta matriz al evaluarla en dicho punto? Entonces, no confundirse, ¿no es cierto? El pi medios, este es el del u, este es del v, el x, el y y z. Vamos, te quedaría 1, 1, perdón. Te quedaría, ahora sí, 2, 2, 1, ¿no es cierto? 2, 1, 1, 0, 0. Y esta última, acá, coseno de u por v, ¿cuánto te da? ¿Te daría? Menos 1. 0. Menos 1. Ay, Coseno de 0 es, toda la razón. Pensé que era de pi medio. 0. O sea, -1. ya, coseno de 0 es 1, pero porque hay un signo Con menos te el da menos. menos 1. Profe, Exacto. me quedo muy rápida. ¿Mm? Si en el ejercicio no nos dijeran en el punto P0, X0 y 0, Z0 y nos dieran simplemente un punto cualquiera en el espacio, ¿cómo podría determinar yo cuál es X y Z? No, te tienen que decir el orden específico Ya, perfecto. al cual se refieren. Sí, te lo tienen que decir. ¿Ya? Ok, entonces calculemos ese determinante. Este determinante puede que parezca súper feo, pero la verdad es que es súper sencillo porque si tú lo calculas por esta columna, fíjate que hay solo ceros, ¿no es cierto? Hay solo ceros y es súper fácil de calcularlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es este determinante? Sería 1 por 2 menos 1, 2, 2. ¿Y cuánto da esto? Da 4 más 2, que esto es 6, lo cual es distinto de 0. ¿No es cierto? ¿Coinciden conmigo, no? sí. Entonces, tenemos las tres hipótesis de el teorema de la función implícita. ¿Ya? Tenemos tres hipótesis del teorema de la función implícita y por lo tanto corre el teorema. ¿Y cuáles van a ser nuestras conclusiones? ¿Ya? Y vamos a ir comparando a cada rato. ¿Ya? Vamos escribiéndolo acá. Entonces, por el teorema de la función implícita, ¿qué va a existir? Fíjate, y voy a ir comparando. Existe un conjunto, ¿no es cierto? B sub A, subconjunto de Rn, vecindad abierta de este A.
Entonces, llevándolo a, a nuestro ejercicio, por el teorema de la función implícita, ¿no es cierto? Existe un conjunto que en este caso va a ser B sub, y en vez de A va a ser pi medios, coma cero, vecindad, perdón, acá este es un subconjunto de R2, vecindad abierta del punto pi medios, coma cero, ¿ya? Y va a existir, ¿qué más? Voy comparando con el teorema, una función implícita phi que vaya de ese conjunto a Rm, que en nuestro caso, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 3. Entonces va a ir de ese conjunto a R3. Y una función implícita phi que vaya desde ese conjunto a R3. ¿Ya? Y esa función va a satisfacer 4 propiedades, ¿no es cierto? Entonces, la número 1 va a ser que esa phi es de clase C1 en ese dominio, ¿ya? La número 2, va a ser que eh, phi, o sea, sí, f evaluado en u, b, coma, phi de v va a ser igual a 0 para todo v en el dominio que acabamos de obtener. Acá era v, ¿no es cierto? Número 3, que phi evaluado en el punto de interés, pi medios, coma cero. ¿Cuánto vale esta función en pi medios, coma cero? Si vamos comparando con el teorema, ¿cuánto vale phi en este punto? 1,1,0. Perfecto. Y por último, número 4, y aquí va a ser un resultado que vamos a utilizar, que la derivada de esa phi en el punto pi medios, coma cero va a ser igual a menos, y acá va a ser la derivada que calculamos anteriormente, ¿no es cierto? Evaluada en el punto pi medios, coma cero, coma uno, coma uno, coma cero, a la menos 1 por la derivada ahora v de esa misma función. Pi medios, coma cero, coma uno, coma uno, coma cero. ¿Ya? Entonces, fíjate que hasta ahora, lo que hemos encontrado es la existencia de esa función implícita. O sea, hasta ahora, si vamos en el orden de las preguntas que nos iban haciendo, dame un segundo para copiar esto bien rápido. Hasta ahora tenemos hecho el punto 1, ¿ya? Demostrar que existe la función implícita, ¿no es cierto? Que z está como función implícita de u y v. Ahora lo que nos queda es hacer la parte 2, ¿ya? Entonces, antes de entrar a la parte 2, hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna pregunta antes de seguir avanzando? Sí, no.
Yo al menos no, profe. Yo Ya. tampoco. Ok. No, profe. Ya, bien. Entonces vamos ahora con la segunda parte, ¿no es cierto? ¿Cuál era la segunda parte? Calcular el plano tangente. Fíjate que puede que se parezca a ver, ¿por qué en el punto 3? Ah, es 1, 1, 0. Porque, ya, bueno, ahí por interno me preguntaron por qué en el punto 3 es 1, 1, 0. Y la respuesta básicamente es mirar el teorema, ¿ya? Entonces, fíjate que como tercera conclusión del teorema, tú vas a tener que phi de A es igual a B. ¿Quién es mi A? Mi A, en mi caso, es el pi medios, coma cero, y el B es el 1, 1, 0. Nada más que por eso. Nada más que por eso. ¿Ya? Em, a ver, entonces, fíjate. Vamos con la parte 2. Vamos con la parte 2. Dice, calcule la ecuación del plano tangente a la función z. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo se obtiene el plano tangente? ¿Cómo era, cómo era que yo obtenía el plano tangente a una función? Había que sacar un X, un Y, un Z y un T, ¿o no? ¿Un t? Era como el X, era como X sub 0, algo así. A ver, 0 menos Z menos X, ¿sí? Algo así. a ver, a Menos ver. menos la gradiente, por T. Ya, pero ya, por ahí conseguimos que había que utilizar el gradiente, ¿no es cierto? A ver, ponte tú, si el plano, ponte tú, si yo tenía, acá vamos a poner un pequeño recuerdo bien rápido, recuerdo, ya, ponte tú, si yo tengo f de x, y, ya, el plano tangente de la función f en el punto a, b, era el plano de ecuación z menos f de a, b igual a gradiente de f en a, b, producto punto con x menos a e y menos b. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? No, no nos acordamos. Cuidado que esto entra para la prueba del día sábado. ¿Ya? Pero ese era el T, ¿o no? ¿Qué te? Es que estaba haciendo un ejercicio del CIAC y ahí había como una explicación y había un T. La verdad tampoco lo entendí mucho, pero como que seguí la lógica del ejercicio y salía como un Z, era como una función de X sub 0, Y sub 0 más T. Entonces se despejaba y había como una desglosación de X, Y, Z, pero no sé, aprovechaba a preguntarle. No, Entonces, no, nada que ver. no sé de qué, es que tendría que verlo. ¿Ya? Tendría que Después se lo verlo. puedo mandar por correo. Sí, Sí, obvio que Lucy. sí. Ya, muchas Sí. gracias. ¿Ya? Despejó como f de a o no. Eh, como Aranza. Lo que anoté acá es lo que yo antes les había enseñado que era el plano tangente. Todavía no lo aplico al enunciado, cuidado, ¿ya? Todavía no lo he aplicado. Solamente esto es un recuerdo de cómo se calcula el plano tangente, ¿ya? Quizás, claro, quizás el f de a, b está al otro lado con signo positivo. ¿Eso? ¿A eso te refieres o no? Ah, ya. Sí, sí, sí. No, no hay diferencia, ¿ya? No hay ninguna diferencia. Entonces, si yo aplico esta formulita, este recuerdo a esta función z,
¿Cuál sería el plano tangente a esa función en el punto pi medios, coma cero? ¿Cuál sería el plano tangente? ¿Cuál sería el plano tangente? Z menos Z de pi medios, coma cero igual a gradiente de Z evaluado en pi medios, coma cero producto punto con x menos pi medios, coma, bueno, en este caso las variables son u y b, así que sería u menos pi medios y b menos cero. ¿Coinciden o no? Sí, profe. Agarré la misma fórmula, cambié las letras. Agarré la misma fórmula y cambié las letras. ¿Ya? Nada más. Nada más. Pregunta. ¿Cuánto vale z de pi medios, coma cero? Pregunta. ¿Cuánto vale z de pi medios, coma cero? 1,1,0. Cuidado, cuidado. Eso es lo que vale phi. ¿Qué es lo que hicimos acá? Despejar, despejar. A ver, lo que nosotros obtuvimos, ¿no es cierto? Es una función phi, ¿no es cierto? Que va desde este conjunto a R3. O sea que yo tomo un u y b y lo llevo a phi de u, b, que va a ser la x en función de u y b, la y en función de u y b, y la z en función de u y b. Creamos lo más bonito. X en función de u y b, y en función de u y b, y z en función de u y b. Entonces, por el resultado número 3, ¿cuánto vale z de pi medios, coma cero? ¿Cero? Cero. Cero. ¿Ya? De acá tú sacas que, por ejemplo, x de pi medios, coma cero vale 1, que y de pi medios, coma 0 vale 1, y que z de pi medios, coma cero vale 0. Pero como solamente estamos interesados en trabajar en esta coordenada, como con esta función, ese va a ser el único valor que vamos a rescatar. Entonces, este valor lo conozco y sé que vale 0. ¿Ya? Lo conozco y sé que vale 0. Cuidado, cuidado. El teorema de la función implícita, por ahí me preguntan cómo calculamos x en función de u y b, y en función de u y b y z en función de u y b. El teorema no me dice cómo lo calculo. Me dice que existe un despeje, pero no me dice cuál es. ¿Ya? No me dice cuál es. Ahora, miramos el plano tangente. ¿Qué otra cosa me hace falta para determinar el plano tangente? ¿Las El derivadas gradiente. parciales? Eso, ¿no es cierto? Gradiente. El gradiente o las derivadas parciales, ¿no? Entonces necesito eso. Necesito calcular esta cosa. Pero, ¿qué cosa sabemos? Que gracias al teorema de la función implícita, la derivada de la phi, ¿no es cierto? En el pi medios, coma cero,
que, que la derivada de la phi en el pi medios, 0 va a ser menos la derivada con respecto a x, y y z evaluada en el punto pi medios, 0, 1, 1, 0, y esto a la menos 1 por la derivada v f pi medios 0, 1, 1, 0. Entonces ahora, fíjate lo que voy a obtener yo. ¿Quién es la derivada de la phi? ¿Quién es la derivada de la phi? Bueno, si la phi tiene componentes x, y y z, entonces esto sería la derivada de la x con respecto a u, la derivada de la x con respecto a b, la derivada de la y con respecto a u, la derivada de la y con respecto a b, la derivada de la z con respecto a u y la derivada de la z con respecto a b. Y esto en el punto pi medios, 0. O sea, que si yo obtengo esta matriz, lo único que tengo que hacer para obtener lo que yo quiero es enfocarme en ver esa última fila. Y ahí están las dos cosas que yo ando buscando. Las derivadas de la z con respecto a u y a v evaluadas en el punto que yo ando buscando, ¿no es cierto? Ahí obtengo ese gradiente. Entonces, para obtener esta matriz, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reemplazar todo lo que acá me dicen, ¿no? Fíjate, fíjate. Menos, esta matriz ya la obtenimos, ¿o no? La habíamos calculado. Esta matriz ya la habíamos calculado. Era la matriz a la cual le chequeamos que su determinante era distinto de 0. ¿No es cierto? Era esta matriz. Entonces la voy a copiar nada más. 2, menos 1, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 1, elevado a la menos 1 o tomando la inversa, ¿no es cierto? Y acá me falta calcular esta otra. ¿Quién sería la derivada de la f con respecto a u y con respecto a b? A ver, ¿qué pondría acá en esta primera coordenada? Sería... F, ¿Mm? ay, perdón. ¿Sería como la matriz que teníamos antes derivada con respecto a eso? ¿O tendríamos que hacerlo desde cero? Desde cero, Ya. desde cero. Fíjate, sería tomar esta primera componente y derivarla con respecto a u. ¿Qué te queda? A ver, sería... bueno, hay que hacerlo. Vamos. Y por b, Profe, seno... Dime, ¿qué es lo que queremos sacar? ¿cómo? ¿Qué es lo que queremos sacar? Las derivadas de la z. Ya. Las derivadas de la z. Esas, ¿o no? Para obtener nuestro plano tangente. ¿Sí? Ya. Y el teorema de la función implícita me entrega las derivadas. Entonces hay que calcular este producto matricial para extraer la información que aparece acá, que son las derivadas parciales. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Vamos. Derivo con respecto a u, la primera ecuación me da y por b seno de uv. Vamos, después derivo con respecto a b, te quedaría YV, perdón, YU seno de V. Vamos con la segunda ecuación. La derivo con respecto a U. Profe, Dime, ¿no sería menos IV? la derivada de coseno.
No, arriba, es que es menos i coseno de u. Ya, menos i. La derivada de coseno. No. Es que es menos i. Ah, em, ¿Nada? ¿Seguro? sí, es Pregunta. que la derivada del coseno es menos, entonces ahí está el Ya, más. ya, perfecto, muy bien, muy bien. No hace falta un menos, cuidado ahí. Vamos con esa, ya, vamos con esa. Acá sí te sale un signo menos, acá sí te creo. Menos seno de, perdón, menos coseno de v, y acá sería menos u coseno de v. Y acá abajito, la última componente sería menos coseno de u, coseno de v, y acá sería seno de u, seno de v. Y esta matriz hay que evaluarla en qué punto, en el punto ese largo que teníamos por ahí, pi medios, coma 0, coma 1, coma 1, coma 0. Profe, voy a hacer una pregunta quizás demasiado estúpida, pero ¿por qué la tercera ecuación la derivó así? ¿No es como la derivada de un producto? Pero cuidado, a ver, a ver. Ya ponte tú, vamos a calcular la derivada con respecto a u de esa función. La v es como que la viéramos como una constante, entonces puede salir de la derivada, ¿no es cierto? Ah, ya, toda la razón. Y derivas al final solamente una de las funciones, ¿o no? Sí, profe, se me había olvidado ese pequeño detalle. Ya. Bueno, ahora lo único que queda es la parte más latera, que es calcular esa inversa y multiplicar las matrices, que bueno, hay que hacerlo, lamentablemente. ¿Ya? Entonces acá yo voy a hacer esto, copiar, lo voy a pegar acá y voy a aprovechar las magias de PowerPoint para copiar esto y seguir trabajando acá abajito. Entonces, cuando yo evalúo en el punto y calculo esa inversa, que yo ya lo traje preparado, ¿ya? Esta inversa te da menos un sexto, eso es el 1 partido del determinante, ¿ya? 2 menos 2, 0, 1, 2 menos 3, 0, 0, 6. Y cuando tú evalúas en el punto, te da 0, 0, 0, 0, menos pi medios y por último 0. Y después de multiplicar todo, te queda menos un sexto, 0, 0, 0, menos pi medios, menos pi y 3 pi medios. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿cuánto vale el gradiente de la z en el punto pi medios, coma 0? 0,3 pi medio. 0,3 pi medio, que era la última fila, ¿no es cierto? Por lo tanto, el plano tangente que te andaban pidiendo va a ser z igual a 0,3 pi medios, producto punto con u menos pi medios, coma v menos 0. O sea, z igual a 3 pi medios u. Creo que era eso, ¿o no? Sí.
Ah, cuidado, 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 cuidado. No, no, aquí me dejé llevar por lo que dijo la compañera, que al igual como lo comentó en el chat, está como para que se te olvide el signo menos que está acá, po. También se le olvidó. Fue a propósito, profe. ¿Ah? Fue a propósito, para que se olvidaran un sexto y vieran lo que se siente. Ah, ya, bueno, yo no siento nada. Eh, Acá te queda menos pi cuarto. Y yo no estoy preocupado porque yo cuando di el curso no me equivoqué. Y acá es menos pi cuarto por v. Ahí sí. ¿Ya? ¿Es enredado? Sí, no te lo voy a negar. ¿Ya? Eh, Igual tengo pensado subirles un video de un ejercicio similar para que lo puedan ahí echarle un vistazo. ¿Ya? Em, Insisto, los problemas nos pareciera que sean largos, pero la verdad es que no lo son, ¿ya? Al final de cuentas, como que uno se aprende más o menos lo que hay que probar y ya tiene todo, ¿ya? Por ejemplo, mira, te voy a compartir pantalla y te voy a mostrar el ejercicio que yo tengo pensado grabarles, ¿ya? A ver, compartir. Ya, pueden ver un PDF que abrí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, fíjate, considere este sistema de ecuaciones, ¿no? Y el punto 2,0,1,1,0. Entonces, calcular la derivada de la u con respecto a z. Ah, ya, esto es más o menos lo mismo. Entonces, fíjate, acá tengo dos ecuaciones. ¿Cuántas variables puedo despejar? Dos. Dos. Entonces, por ejemplo, yo podría despejar la u en función de x, y y z y la v en función de x, y y z. Entonces tú vas a definir, ¿no es cierto? Vas a definir f de x, y, z, u, b, igual a, y acá tú pones esa primera función, esa otra función. Entonces, ¿qué cosa hay que chequear? Y acá es como que ya te voy a adelantar la película, ¿ya? Hay que chequear que esas funciones sean de clase C1. En este caso son de clase C infinito, mucho mejor. Que el punto satisface las ecuaciones, o sea, que tú evalúas y te da 0. Y por último, que el determinante S es distinto de 0. ¿Ya? En este caso nos da 4. Entonces se cumple el teorema, bla, 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 y tú puedes ocupar el teorema de la función implícita. Acá al final es derivar, ¿no es cierto? Y ir evaluando, y tú te vas a enfocar en lo que, en lo que andas buscando. Que en este caso, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que te pedían? La derivada de la u con respecto a z. Bueno, entonces sería enfocarte en esta componente, ¿no? La u con respecto a z sería esa. Pero es básicamente lo mismo. Al final de cuentas, en la práctica, el desarrollo que debería tomarte es una hoja, ¿ya? No es como que, wow, profe, estos ejercicios son súper largos, es una hojita nomás, ¿ya? Pero bueno, eh, ahí yo les voy a subir un video, ¿ya? ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Son peladores. A ver, una hojita de oficio de ganar el 5. No, 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 sí, créanme que no es tanto. ¿Hay alguna pregunta o no? Está claro, profe. Está largo, pero está claro. Ya. Hay que ser Ah, ordenado. claro, sí. Hay que ser ordenado. ¿Ya? Nada más. Vamos con ahora el teorema de la función implícita. ¿Ya? El teorema de la función implícita. Perdón, de la Profe, función inversa. Dime. ese 6 que hay en la matriz, ¿de dónde salió? Es de la inversa.
¿Te acuerdas Ah, que ya. la inversa se calculaba como 1 partido el determinante por la matriz de cofactores? Bueno, ahí te queda. Ah, ya, no, ni idea, pero debería apreciar. Ya, pero ese 6 es como del determinante. ¿Te acordás que el Solo- determinante nos dio 6? Sí, profe, Había una... pero ¿Mm? esto yo lo podría hacer perfectamente con eso de la... Ay, se me olvidó el nombre de la otra matriz. Esa que ocupábamos como la matriz agrandada, Gauss-Jordan. Gauss-Jordan, eso. Sí, Igual lo podría hacer con eso. Ya, perfecto. sí, sí. También puedes hacerlo así, con Gauss-Jordan. ¿Ya? Y también la pueden hacer con Simulab, MATLAB o matemática. ¿Ya? También lo pueden hacer así. ¿Ya? No hay ningún problema. Ya. Entonces ahora yo te voy a pasar, en lo que poquito que queda, el teorema de la función inversa, que, bueno, es como una consecuencia del teorema de la función implícita, y con eso vamos a ir cerrando, ¿ya? Entonces, teorema, y este va a ser de la función inversa. Inversa, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces vamos a considerar f una función que vaya desde u, un subconjunto de Rn a Rn, ¿ya? Esto va a ser importante, ¿ya? Esto va a ser muy importante, que vaya de Rn a Rn, siempre de la misma dimensión a la misma dimensión, ¿ya? Una función de clase CP, o sea que tiene derivadas de orden P continuas, con U abierto, ¿ya? Y que contiene a un punto x0, ¿ya? Y ese punto no es cualquiera, un punto x0 tal que la derivada de esa función evaluada en el punto x0 es invertible. Vale decir que el determinante de la derivada es distinto de cero. Entonces, y acá viene la consecuencia, si es que ocurre esto, existen abiertos conjuntos abiertos V, subconjunto de U, ¿ya? Y W, subconjunto de Rn, vecindades de x0 y f de x0 respectivamente, ¿ya? Tales que la función definida en esos abiertos es biyectiva y por lo tanto existe una función inversa y por lo tanto existe una función inversa, una f a la menos 1, que va desde W hacia B, la cual es de clase CP, es de clase CP en W y además cumple lo siguiente, que la derivada de f a la menos 1 evaluada en f de x, y acá x es lo mismo que la derivada
de la f evaluada, evaluada, en x, y, no, en x, y esto a la menos 1. ¿Ya? Ahí está. Profe, duda, ¿por qué sería evaluada en X y no en X0? En particular, esto es que esto se... Ya, buena pregunta. Es que esto se tiene para todo x en la vecindad B. Entonces, como esa vecindad contiene al x0 en particular, se tiene para el punto que tú me dices. Ya, perfecto. ¿Ya? En particular, se tiene para el punto que tú me dices. ¿Ok? Sí, perfecto. Ya. ¿Qué hora es? 9:17. Ya, vamos. Entonces, algunos detalles, ¿ya? Dos observaciones en verdad, ¿ya? La primera observación que te voy a hacer es que tienes que tener presente que el teorema de la función inversa te va a dar como resultado que va a existir una función inversa, pero local, no global, local, ¿ya? Local. Entonces te lo voy a escribir acá. Observación. Observación. Entonces, número 1, el teorema. Entonces, el teorema solo asegura la existencia de una inversa local. O sea, ponte tú si acá yo hago un esquema, ya, hagámoslo más bonito, ya, imagínate que esto es Rn y esto también es Rn, ya, la función f va desde un conjunto U, hacia Rn. Si yo logro demostrar que dentro de este conjunto U hay un puntito x0, tal que el determinante de la derivada de la función en ese x0 es distinto de 0, entonces voy a asegurar que va a existir una vecindad, unos vecinos, ¿no es cierto? B, de tal manera que acá va a existir una inversa. Que va a llegar a alguna parte por acá. Entonces, cuidado, que el resultado es local. Fíjate que no te asegura la existencia de una inversa por acá, solamente te la asegura cercano al x0. ¿Ya? Solamente te lo va a asegurar a cercano al x0. Por ahí me dicen si me devuelvo un segundito, me devuelvo un segundito. ¿Ya? ¿Ok? Ay, disculpe, que existen inversas cercanas al punto. Una inversa cercana en dicho punto. Ya, perfecto. ¿Ya? Una inversa cercana en dicho punto. ¿Ya? La inversa es local, o sea, solamente ocurre, la inversa funciona acá, en B. ¿Ya? Acá funciona la inversa. No alcancé a escribir el f a la menos 1, pero acá funciona la inversa. ¿Ya? No funciona en otra parte. ¿Ya?
Número 2, observación número 2, ¿ya? Vamos a colocarla por acá. Eh, mm, 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 mm. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. El determinante de la función de f en x0, este determinante, se llama jacobiano, ¿ya? Y se suele anotar de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, para la siguiente notación, si la función f tiene componentes f1, f2, fn, y el x tiene componentes x1, x2, hasta xn, entonces ese determinante se suele anotar de la siguiente manera. F1, vamos a escribirlo todo mejor. F2, Fn dividido en dx1, x2, xn, y esto evaluado en x igual a xc. ¿Ya? Es una anotación nomás, es una anotación. ¿Ya? A esa anotación se le conoce como el jacobiano, ¿ya? Que en mate 4 se te va a repetir hasta en la sopa, ¿ya? Hasta en la sopa. Entonces, bueno, no sé si quieren o alcanzamos a hacer un ejercicio. Si yo aprieto chala, yo creo que alcanzamos. ¿Qué opinan? No sería un golazo. Yo acá sí me podría demorar máximo 5 minutos. Yo creo que sería un golcito. Nada más. Ya, por ahí la mayoría, vamos, sí, no, no es largo, van a ver que no es largo, ya, es cortito, es de una dimensión, de 2 dimensiones, ya, así que no es tan largo, ya. Vamos, sí es cortito, ya. Y este ejercicio viene de una prueba, ya. Entonces, vamos, lo terminamos rapidito, ya. Considere la función t o la transformación da lo mismo que va de R2 en R2 dada por t de x, y igual a u, b, donde el u y el b valen eso. ¿Ya? Entonces, calcule el valor del producto y fíjate que está al revés, de x a du y de y a du. O sea, está hablando de las inversas. ¿Ya? Está hablando de las inversas. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? ¿Ya? Entonces, primero, notemos que la función t de x, y, que es la función x cubo más xy más y cubo, 2x más y, ¿ya? Es una función de clase C infinito en todo R2. ¿Por qué es una función de C infinito? Porque son solamente polinomios, ¿no es cierto? Perfecto. Además, t evaluado en el 1,1, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da t de 1,1?
3,3. Es 3,3. ¿Ya? T de 1,1 te da 3,3. Ok. Entonces, vamos mirando el teorema. ¿Ya? Entonces, fíjate. Una función de clase CP, en nuestro caso es C infinito, ¿no es cierto? Que contiene un punto, que en nuestro caso sería el punto 1,1, donde el determinante, ¿no es cierto?, de la derivada es distinto de cero. A ver, veamos si es que ese determinante es distinto de cero en el punto. A ver. Entonces, además, o calculémoslo nomás de manera directa, el determinante de t en el punto 1,1, ¿cuánto vale? Tendría que derivar. Derivo esta primera componente con respecto a x. Te queda 3x cuadrado más y la otra, perdón, y la deriva ahora con respecto a y, te quedaría x más 3y cuadrado. La otra te quedaría 2 y acá 1. Y esto evaluado en el 1,1 te daría 4, 4, 2, 1. ¿No es cierto? Y por lo tanto, el determinante de esta derivada vale, ¿cuánto? Valdría 4 menos 8, o sea, menos 4, que es una cantidad distinta de 0. Entonces, como se satisfacen las hipótesis del teorema de la función inversa, tenemos lo siguiente. Luego, por el teorema de la función inversa, vamos a tener que la derivada de la función inversa evaluado en t, de x, y, estoy copiando el resultado del teorema, va a ser igual a la derivada a la menos 1. ¿No es cierto? Entonces fíjate que ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo las derivadas, ¿no es cierto? En este punto en especial, ¿ya? En particular, me están pidiendo en el u igual a 3 y en el b igual a 3. Y como yo ya me di cuenta que el 1,1 me da el 3,3, entonces dt a la menos 1 evaluado en 1,1 va a ser igual a esto, ¿no? Entonces ahora, seguimos por acá, la derivada evaluada en el 3,3 va a ser la inversa de esta matriz, que ya la tengo calculada. La inversa de esta matriz, que era acá 2, 1. Bueno, ¿cuánto vale esa inversa? ¿Ya? Esa vale menos un cuarto. 1 menos 4 menos 2, 4. ¿Ya? Que esto es lo mismo que menos un cuarto, un medio, 1 menos 1. ¿Ya? Y por lo tanto, estas cantidades corresponden a las inversas. O sea, si antes era u en función de x, y b en función de x, y, ahora te queda con la función inversa al revés. X en función de u, u y b, y y en función de u y b. ¿Ya? Y bueno, como te pedían calcular este producto, bueno, tú te enfocas en las cantidades que te están pidiendo, que serían este término
y el de I a de V, este término. Entonces, lo que les estaban pidiendo es nada más que menos un cuarto por menos uno, o sea, un cuarto. ¿Ya? Bueno, ahí terminó el ejercicio. ¿Ya? Eh, a ver, parece que van lagueados. ¿No? Ya. Igual podría traer un ejercicio de estos para la próxima clase para que no quede tan al aire, porque como que la mayoría se fue, así que mejor volverlo a repasar. ¿Ya? Profe, disculpe, entendí todo menos la última línea. Esta, ¿Podría explicarla de nuevo? ¿cuál última línea? Esta. Eh, Porque por lo que ahí entiendo, usted tiene que seleccionar solamente lo que le interesa. Ujú. Entonces, eso es lo que me costó un poco. Ver, ¿Cómo? ¿Cuál seleccionó? ¿Cuál seleccionó de toda esa matriz y por qué? Porque al final la pregunta era, oye, ¿cuánto da este Ah, ya. producto? Ahí sí. Ahora entendí. Muchas gracias. Y nada, pues miré y dije, ah, ya, entonces saqué ese, lo multipliqué y te digo, ah, vale un cuarto. Gracias. Chao, chao. Ya. Chaito. Chao, profe, muchas gracias. Chao, que les vaya muy bien. Ya, voy a detener de grabar. Chao, profe.